En 20 años de populismo se fundió la economía, fundieron la educación, que esto es lo más triste de todo porque eso es lo que va a ser más difícil de reparar. Y siempre me acuerdo del señor Baradel y de las peleas de María Eugenia Vidal contra el señor Baradel, que es el símbolo de la destrucción educativa de la República Argentina. Fundieron la educación, fundieron la moneda, fundieron el crédito. Lo que no van a poder fundir es el futuro y la esperanza de todos los argentinos que están dispuestos a dar vuelta definitivamente y a erradicar estos 20 años de populismo que azotó a la República Argentina. Me sumo a las palabras de mis compañeros. Estamos en una situación extremadamente delicada que responde, a mi juicio, a una crisis de solvencia que está atravesando el Estado Nacional, producto del descalabro fiscal que se ha generado en estos 2 últimos años. La deuda doméstica en pesos emitida por Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández trepó de 900.000 millones de pesos a 8 billones de pesos, o sea, el equivalente a 50.000 millones de dólares en estos 2 años y algo de gobierno. La deuda del Banco Central, que se utilizó para retirar del mercado los pesos que se emitían para financiar el déficit fiscal, trepó en 40.000 millones de dólares, en el equivalente a 40.000 millones de dólares, de 1.1 billones a 6.5 billones de pesos en estos 2 últimos años. El déficit fiscal de los primeros 5 meses volvió a niveles que no se veían desde el año 2015, destruyendo todo el esfuerzo fiscal que habían hecho los argentinos en los años previos. Las empresas públicas ya tienen un punto de déficit fiscal, provocando un verdadero despilfarro de recursos para todos los argentinos. Esa crisis de solvencia llevó naturalmente a una crisis de liquidez, que es básicamente los bonos en pesos de Martín Guzmán fueron repudiados por el mercado y se lo empezaron a tirar por la cabeza al Banco Central, que tuvo que imprimir en el último mes la friolera de casi 1 billón de pesos, equivalente al 35% de la base monetaria, una verdadera cifra extraordinaria que solo conduce a una crisis cambiaria, que es la que estamos sufriendo en estos días, porque naturalmente el exceso de emisión monetaria presiona sobre el tipo de cambio paralelo, presiona sobre las reservas del Banco Central, sobre las expectativas de devaluación y, por tanto, sobre las expectativas de inflación. Y eso nos conduce al resultado que vamos a ver seguramente en las cifras de inflación del mes de julio, que probablemente y lamentablemente sean de las más altas del año, producto del descalabro que se ha generado en las últimas semanas en el mercado argentino. Pero tengamos claro que esta herencia de Guzmán es la que nos ha llevado a esta situación. El ministro se fue no solo dejando una bomba, que nosotros advertimos en el momento de la discusión con el Fondo Monetario Internacional, sino dejando una bomba en pleno proceso de estallido, lo cual es mucho más criticable. Y esa es la herencia con la cual ahora tiene que lidiar el nuevo equipo económico. Pero si hay algo que no debemos hacer es simplificar las cosas. No podemos caer en el diagnóstico fácil, y esto es una reflexión para todos quienes integramos Juntos por el Cambio y también esta Cámara de Diputados, de que lo que estamos viendo es simplemente el resultado de una crisis política entre la pareja gobernante, entre el presidente y la vicepresidenta. Es mucho más profundo que eso. Ojalá fuese eso, porque eso se podría haber arreglado mágicamente anoche cuando se reunieron en Olivos a cenar. Y sin embargo hoy los mercados se están destruyendo. No estamos asistiendo a una crisis política. La crisis política es el síntoma, no es la razón de la crisis. Estamos asistiendo al final de un largo ciclo de populismo que lleva 20 años en la Argentina y que ha destruido las bases del crecimiento económico, las bases de la creación de empleo, las bases de la creación de empresas, de exportaciones y de inversión. Son 20 años de desaciertos, de errores de diagnóstico, de populismo barato que nos ha llevado a esta situación crítica.
Este final del ciclo populista es el que está llevando y explicando la crisis económica que atravesamos los argentinos, a pesar de que tenemos probablemente los mejores precios internacionales de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y esa crisis económica es lo que está explicando la crisis política de la pareja gobernante. No es al revés. Ojalá fuese tan fácil. Ojalá alcanzase solo con un simple diálogo y ponernos de acuerdo con un cafecito se hubiese arreglado la crisis macroeconómica anoche o el domingo con la llamada telefónica entre dos personas que nos prometieron a los argentinos llenarnos la heladera y a los 6 meses estaban peleando por los diarios, tirándose carpetazos o mostrándose los celulares con los WhatsApp, dejando a los argentinos, sobre todo a los más vulnerables, con la tasa de inflación más alta desde la salida de la convertibilidad. Entonces, seamos serios en el diagnóstico, y yo lo vengo diciendo probablemente desde que empezó este gobierno. No confundamos los términos, estamos ante un final de ciclo. Las recetas que le funcionaron al principio, que es básicamente el secreto del populismo, que dan resultados a corto plazo, se están pagando en este largo plazo. Este largo plazo nos llevó 20 años para tener un aprendizaje a los argentinos. Y estamos pagando ese aprendizaje dolorosamente con esta crisis que vivimos hoy. No hablo de lo que va a pasar en los próximos 6 meses porque no lo sé. Ojalá el gobierno encuentre la salida a este rompecabezas que ha generado. Estoy hablando de la que ya viven los argentinos, los que fueron a comprar una licuadora el fin de semana y había subido 20-30%, los que no pueden reponer mercadería, los que no pueden abrir las persianas porque no saben cuánto van a tener que reponer su mercadería si venden, los que están angustiados por miedo a perder el empleo. Entonces, en 20 años de populismo se fundió la economía, fundieron la educación, que esto es lo más triste de todo porque eso es lo que va a ser más difícil de reparar. Y siempre me acuerdo del señor Baradel y de las peleas de María Eugenia Vidal contra el señor Baradel, que es el símbolo de la destrucción educativa de la República Argentina. Fundieron la educación, fundieron la moneda, fundieron el crédito. Lo que no van a poder fundir es el futuro y la esperanza de todos los argentinos que están dispuestos a dar vuelta definitivamente y a erradicar estos 20 años.